Entonces, ¿me escuchan? ¿Se corta o se escucha bien? ¿Se escucha bien? Sí, parece Por ahora bien. mejor. Sí. Bien. Entonces, ya vimos la justificación de todo lo que vamos a ver, el contexto en el que esto que vamos a estudiar funciona. Entonces, ahora sí empecemos con la descripción de qué es un data warehouse y vamos a ver y por qué necesitamos un data warehouse, una base de datos diferente de las bases de datos operacionales para producir información para la toma de decisiones. Y para ello, siempre es bueno, aunque sea algo ya pasado de moda y que haya quedado medio antiguo, la definición de quién definió por primera vez un data warehouse, que es este hombre que se llama Aymon. ¿Sí? Y Aymon define un data warehouse. ¿Y por qué doy esta definición? Porque después nos va a permitir ordenar algunas cosas y referenciar algunas cosas que vamos a ir viendo a medida que avancemos. ¿Sí? Y Aymon definió en su momento un data warehouse como un conjunto de datos históricos integrados, no volátiles y orientados a la resolución de un problema para dar soporte a la toma de decisiones. Esa es la definición que da Aymon de un data warehouse. Cuando hablo de orientado a la resolución de un problema, en realidad no hay una traducción. Él define en inglés como subject oriented. Y solo lo traduzco como orientado a la resolución de un problema porque nosotros vamos a definir un problema y a partir de la definición de ese problema vamos a diseñar nuestro pequeño data warehouse, por ejemplo, en los proyectos que ustedes van a realizar. Y por eso es que llamo, pero el término exacto que se usa en inglés el de la definición en inglés es subject oriented. Entonces, cada una de estas cosas se explica, como decía, bueno, orientado a la resolución de un problema porque ese problema es el sujeto del análisis. ¿Para qué hacemos esto? Por ejemplo, para analizar el ausentismo laboral, para mejorar la respuesta a una campaña de mailing, para distribuir mejor la asistencia a determinadas sucursales o bancarias o un supermercado y demás. ¿Sí? O sea, quiero resolver uno o un conjunto de problemas y para ello voy a producir una base de datos analítica o un data warehouse. ¿Por qué integrados? Por lo que estuvimos viendo hace un rato. Porque el contenido de un data warehouse va a provenir o resultar de la integración de datos de diversas fuentes, algunas de las cuales pueden ser los datos operacionales principales de nuestra organización y otros pueden ser datos complementarios que nos permiten enriquecer esos datos para enriquecer justamente el análisis. ¿Por qué no volátiles? Y acá viene una cosa un poco ya más técnica. Porque normalmente un data warehouse acumula datos durante un periodo y generalmente no se elimina información. Contrariamente a lo que ocurre en una base de datos transaccional. O sea, en una base de datos transaccional, ¿qué hacemos? Estamos todo el tiempo actualizándola. Una base de datos como la que ustedes ven o estudian en el curso de nivelación, es una base de datos que está pensada, o sea, esas bases de datos OLTP, están pensadas para hacer transacciones de actualización, es decir, insertar datos, borrar datos o modificar datos. Esas son las operaciones que realizamos sobre esas bases. Y se diseñan para que esas operaciones de actualización sean eficientes. ¿Sí? No se diseñan las bases de datos como para que su consulta sea eficiente en principio. O sea, sí también después las vamos a tratar de hacer eficientes. Pero el principal problema de esas bases que resuelven esa base de datos es el de la actualización. Están diseñadas, o sea, cuando ustedes estudiaron normalización, por ejemplo, eso está pensado no como para que las consultas sean eficientes, sino que para que las actualizaciones sobre las bases de datos sean eficientes. O sea, las bases de datos, el problema principal de las bases de datos OLTP u operacionales es que las operaciones de actualización, ya sea inserción, borrado o modificación, se realicen de manera eficiente y consistente. Es decir, que, ¿a qué estamos consistentes? ¿Para qué están pensadas estas bases de datos? Otra vez me parece en rojo. Para que si yo tengo una base de datos en un determinado estado
y produzco una actualización a través de una transacción, la base de datos nueva que resulte, llamémosle base de datos 1, 01, para que esa base de datos sea consistente. Es decir, una transacción en una base de datos transaccional toma una base de datos, la transforma y esa base de datos que era consistente va a tener un nuevo estado que también va a ser consistente. Y para eso se estudian las bases de datos, para eso se diseñan las bases de datos transaccionales. ¿Ok? Contrario a esto, en un data warehouse, lo que hacemos es acumular datos, pero no borramos información ni actualizamos información. A veces podemos llegar a actualizar, pero tratamos de diseñar el data warehouse para que la única operación que hacemos sobre esa base de datos sea agregar información. Por eso se llaman a veces bases de datos del estilo append only. Es decir, solo agregamos información. Hay un micrófono que está abierto por ahí. Entonces, en un data warehouse solo acumulamos, por eso son no volátiles, porque no borramos información ni actualizamos información, la incorporamos. Es más, ¿quién incorpora esa información? El proceso de ETL. Mientras que en las bases de datos transaccionales, esas transacciones se realizan en línea, y de ahí el nombre de OLTP, Online Transactional Processing, ¿sí? En un data warehouse la información se modifica o se agrega fuera de línea a través del proceso de ETL. ¿Ok? ¿Y por qué histórica dentro de esta definición? Porque el data warehouse es en el fondo una base de datos histórica. ¿Ok? Esta es la definición. Y a esta definición nos vamos a ir, vamos a volver cada tanto para ejemplificar algunas cosas que vayamos haciendo en nuestro data warehouse. ¿De acuerdo? ¿Se entiende esto? ¿Está clara la definición de Aymon? ¿Ok? Bien. Entonces ahora veamos por qué necesitamos un data warehouse. Y esto está acá. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí. Ok, perfecto. Ok. Así como en las bases de datos OLTP o transaccionales tenemos estas 4 etapas de diseño, las mismas 4 etapas las tenemos en el diseño de un data warehouse. O sea, las 4, si nosotros definimos una metodología de diseño, esa metodología es la misma para bases de datos transaccionales que para data warehousing. ¿Es la misma en qué sentido? En que las etapas que están incluidas son las mismas. Pero ¿qué es lo que cambia? Lo que cambia es lo que pasa adentro de cada uno de estos procesos. Es decir, la etapa de análisis de requerimientos está tanto en las bases de datos transaccionales como en las bases de datos analíticas. Lo que pasa es que lo que se hace en esas etapas es diferente. Y lo mismo en cada una de esas etapas de diseño que vamos a estudiar en este curso. Y entonces empecemos a analizar cada una de estas, porque esto nos va a explicar, analizar qué es lo que pasa en cada una de estas etapas, nos va a conducir a la explicación de por qué precisamos otro tipo de base de datos y no hacer consultas analíticas como pasaba hace 30 años sobre la misma base de datos transaccional. Y entonces empecemos por la etapa de requerimientos. ¿Qué pasa en la etapa de análisis de requerimientos? Cualquier construcción de cualquier sistema, para construir cualquier sistema de software, lo primero que tenemos que hacer es ver qué necesitamos. Así como cualquier proyecto de cualquier cosa requiere ver qué se necesita, lo mismo pasa cuando vamos a diseñar un sistema de software. Y diseñar una base de datos es diseñar un sistema de software. ¿Ok? Bien. Ahora, cuando nosotros diseñamos una base de datos transaccional, por ejemplo, para realizar, supongamos que tenemos que hacer un sistema de recursos humanos. ¿Okay? Tengo que hacer un sistema de recursos humanos. Entonces, ¿qué hago? Voy a ir y voy a trabajar con la gente de recursos humanos para ver qué necesitan. ¿Y qué es lo que les voy a preguntar en la etapa de requerimientos, en la etapa de relevamientos de requerimientos? Les voy a preguntar cómo son los procesos que ellos realizan. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las bases de datos OLTP
lo que buscan es dar soporte a los procesos que se realizan y que originan transacciones. Por ejemplo, va a haber un proceso, por ejemplo, de alta de empleados, ¿sí? Va a haber un proceso de baja de empleados. Va a haber un proceso de registro de asistencia, ¿sí? Cada uno de estos procesos va a grabar información y leer información de distintas bases, de distintas tablas. ¿Mm? Y esas tablas van a componer lo que va a ser nuestra base de datos para este sistema de recursos humanos. ¿Mm? Entonces, va a haber un proceso que la gente me va a explicar, me va a decir, mira, yo cuando tengo que dar de alta a un empleado, hago tal y tal cosa, registro su DNI, registro tal y tal y tal. Entonces yo de ahí voy a obtener qué datos necesito tener en las tablas de mi base de datos para poder dar de alta a un empleado. Para dar de baja a un empleado, obviamente primero tiene que haber sido dado de alta, por lo tanto, seguramente leerá de la tabla de empleados y hará lo que tenga que hacer y modificará lo que tenga que hacer. Para registrar la asistencia tendré que, alguien pasará la tarjeta y eso generará una información que luego se registrará en una base de datos donde me va a decir, el día tal, en tal lector, fichó a la persona tal a tal hora. ¿Ok? Dice, toda esa información, entonces, ¿qué genera? Produce transacciones. ¿Sí? Y esas transacciones actualizan las bases de datos, es decir, realizan altas, bajas y modificaciones sobre las tablas de mi base de datos. Y así yo diseño mi base de datos. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo diseño una base de datos OLTP, lo que voy a hacer es, en la etapa de requerimientos, es ir a preguntarle, identificar a los usuarios, en muchos casos usuarios de línea, en muchos casos usuarios que están en contacto con la operación, además de quienes son managers o también de niveles dirigenciales, ¿sí? Para ver qué es lo que se precisa, qué datos se precisan grabar y modificar para que este sistema funcione. Es decir, me voy a centrar en los procesos. ¿Mm? O sea, el análisis de requerimientos, cuando voy a diseñar una base de datos transaccional, está basado en los procesos. Es decir, me interesa el detalle, me interesa saber cómo se generan esos datos. No me da lo mismo ver de qué manera se produce el alta de una persona en una compañía. ¿Ok? O sea, necesito saber en detalle cómo son los procesos. Y eso es lo que ocurre en el análisis de requerimientos para diseñar una base de datos LTP. Ahora, si tengo que diseñar un data warehouse, eso ya no ocurre. A mí, no, para diseñar un data warehouse, a mí no me va a interesar cómo ese dato llegó. O por lo menos no me va a interesar para el diseño. Sí, tal vez me va a interesar para acceder a los datos y para diseñar, por ejemplo, el proceso de ETL. Pero en cuanto al diseño, a mí no me interesa. ¿Por qué? Porque en general yo no voy a estar lidiando en mi análisis con los datos crudos. Voy a estar lidiando, como vamos a ver más adelante, incluso con datos que ya habrán sufrido algún proceso de preagregación. Lo que a mí me interesa determinar en la etapa de requerimientos, para diseñar un data warehouse, son las consultas que los usuarios van a necesitar para tomar decisiones. Eso es lo que yo necesito, lo que llamamos los queries. Yo lo que voy a relevar en mi análisis de requerimientos cuando quiera diseñar un data warehouse son las consultas que los usuarios van a realizar. ¿Quiénes son los usuarios que van a realizar esas consultas? ¿Y cuáles son las consultas que van a realizar? A partir de ese relevamiento es que yo voy a diseñar mi data warehouse. Esos son los datos que yo necesito en principio. Por supuesto, después necesito otras cosas que vamos a ir describiendo a medida que avancemos. Pero fundamentalmente, yo lo que voy a necesitar es conocer quiénes son los usuarios, U1, U2, UN, ¿sí? Y cada usuario, ¿qué consultas va a querer hacer? La consulta 1 del usuario 1, la consulta 2 del usuario 1, y la consulta 1 del usuario N, y la consulta M del usuario N. ¿Ok?
esto es lo que yo voy a querer obtener como resultado de mi análisis de requerimientos. En el caso del LTP, el resultado de mi análisis de requerimientos es la descripción de los procesos y qué datos necesitan esos procesos. Mientras que el resultado del análisis de requerimientos, o el principal resultado del análisis de requerimientos, que yo haga, van a ser qué usuarios van a trabajar con mi sistema y qué consultas tienen. Es más, y por algo que vamos a ver, yo creo que ya que viene, además, esta lista de usuarios va a tener que estar priorizada de alguna manera, ¿sí? Es decir, va a haber usuarios que van a tener una determinada prioridad y usuarios que van a tener otra prioridad, ¿sí? Sí, decime. Yo Alex, escucho que está escribiendo, pero no veo que esté escrito nada. ¿Puede ser? ¿nadie ve lo que está escribiendo, lo que está escrito? Yo veo solamente usuario 1. Sí, ¿El no se ve nada. resto? Sí, yo No. también. Entonces está habiendo un problema está todo escrito, todavía no les apareció, entonces. Claro, yo lo escuchaba que estaba escribiendo algo y bueno, pensé que en algún momento iba a aparecer. Claro, debería estar apareciéndoles lo que yo estoy dibujando. ¿Nadie ve lo que está dibujado en la pantalla? No. No, No. No. Pero me escuchan bien. sí. Sí, perfecto. Sí, sí, sí. Algo no está funcionando en este sistema. De todas maneras, bien. Ahí aparecieron cosas. Claro, está lenta la subida, entonces. Ahora se ve bien. Yo le di en editar y recién apareció ahí. Ok. Bien, bueno, ahora entonces ven de lo que estaba hablando. Entonces, yo necesito priorizar estos usuarios. ¿Por qué? Por algo que vamos a ver más adelante, es decir, porque mis recursos no son infinitos. Y los sistemas de data warehousing son sistemas que consumen muchos datos y que consumen muchos recursos, y va a ocurrir que no voy a poder hacer que todas las consultas de todos los usuarios tengan la misma eficiencia. Es más, en algunos casos hasta podría decirse que va a poder ocurrir que algunas consultas que necesiten los usuarios no las va a poder satisfacer mi sistema. Ahora voy a comentar sobre esto. Entonces, el resultado de mi etapa de requerimientos va a ser un conjunto de usuarios con sus prioridades y un conjunto de consultas también con sus prioridades. Es decir, a lo mejor la consulta 1 del usuario 1 tiene una prioridad más alta que la consulta 5 del usuario 1. ¿Ok? Entonces, si no voy a poder satisfacerle a todas, bueno, a lo mejor lo voy a hacer con las de mayor prioridad. ¿Y por qué digo esto de las necesidades? Porque pueden pasar distintas cosas. Los usuarios ¿para qué quiero estas consultas y estos usuarios? Y porque de esas consultas va a ser mi diseño. Esas consultas me van a decir qué datos mis usuarios van a necesitar y qué datos voy a necesitar en el diseño de mi data warehouse. Ahora, una vez que yo tengo esto, también voy a necesitar decir, bueno, ahora, ¿de dónde saco estos datos? ¿Están todos disponibles? Porque ocurre también que muchas veces el diseño de un data warehouse implica repensar en muchos casos la política de datos de una organización. ¿Por qué? Porque un análisis de requerimientos bien hecho no tiene que limitarse solamente, y no debería limitarse, a lo que los usuarios hacen hoy para hacer un data warehouse, sino que un buen analista de requerimientos también va a tener un conocimiento más amplio que los usuarios tradicionales de lo que se puede lograr con esto. Entonces, por ejemplo, también tiene distintas tareas. Una tarea, por ejemplo, va a ser sugerir qué se puede hacer con el sistema. Entonces, por ejemplo, le puede decir, ¿a vos te interesaría también hacer este tipo de consultas, o tener este tipo de análisis? Entonces, es un proceso de descubrimiento que no es trivial. Y muchas veces se lo toma como algo simplemente ir a tomar nota de lo que los usuarios me quieren decir. Yo tengo que ser una especie de detective que trate de sugerir, de encontrar cosas que un usuario no me está diciendo. De
Y hay todo, digamos, dentro de lo que es software hay libros enteros escritos sobre análisis de requerimientos, y esto dentro de lo que es el campo de Data Warehousing no está tan desarrollado. ¿Y por qué digo esto? Ustedes piensen que cuando, como decía, esto siempre es una etapa que está, y las aplicaciones las vamos a ir viendo a medida que avancemos en el curso, es una etapa fundamental dentro del desarrollo de software y dentro del desarrollo de cualquier sistema de base de datos o de Data Warehousing. Pero esto implica hablar con los distintos participantes de este proyecto. En muchos casos, y esto entonces implica también, hay mucho de ciencia social en todo esto, porque esto implica hablar con la gente, y esto implica ir a hablar con gente que tiene distintos, por ejemplo, que está trabajando y a la cual uno está interrumpiendo en su trabajo para hacer esto. Y hay que convencer de que esto es útil para su futuro trabajo. Y también hay toda eso tiene que estar en el marco de un proyecto en el cual toda la organización tiene que estar compenetrada. Entonces, estos usuarios, además de estos usuarios, en general, muchos de ellos hacen trabajos repetitivos y por lo tanto están acostumbrados, dicen, y yo hago esto, y yo consulto lo otro. Y nos describen lo que hacen. ¿Ok? Otros casos también va a haber usuarios que no nos van a querer dar información porque se van a sentir amenazados, van a decir, uy, cada vez que hay un sistema que se construye, en algunos casos hay un resquemor de decir esto, ¿cómo va a impactar en mi trabajo este tipo de sistema que se están desarrollando? Es decir, hay un montón de situaciones que hay que tener en cuenta. Entonces, el que hace esto, no solo se tiene que limitar a preguntar, ¿y vos qué haces? ¿Y qué consultas haces normalmente? Sino, en función de eso, también proponer cosas que se pueden hacer con estos sistemas analíticos. ¿Ok? Bueno, todo esto va a generar, como decía, este documento final que va a contener los usuarios y las consultas que hacen los usuarios. Entonces después vamos a la otra etapa para decir, bueno, ¿de dónde sacamos todos estos datos? Y eso tiene varias respuestas. Puede haber, estos datos los podemos obtener de los sistemas que ya están, vamos a tener que transformarlos, y esa transformación puede ser más o menos costosa, puede ser más o menos posible, puede tener implicancias de privacidad de datos, es decir, hay toda una serie de cosas que, es más, también en algunas consultas vamos a tener que adquirir datos externos, y esa adquisición va a poder ser, los datos pueden ser gratuitos, pero que nos va a costar procesarlos, o incluso en algunos casos van a ser datos que nos va a interesar tal vez comprarlos, ¿sí? Entonces, bueno, es todo un problema de costo-beneficio que va a estar relacionado con la prioridad que van a tener los usuarios con esas consultas y las consultas para cada usuario. Y eso es que nos va a permitir tomar la decisión de, bueno, cuál va a ser finalmente nuestro diseño. Pero lo que quiero decir que con respecto a la diferencia entre lo que es OLTP y lo que es OLAP, en lo que es OLTP nos interesan los procesos, pero en lo que es OLAP nos interesan las consultas. Nosotros lo que queremos es saber qué consultas los usuarios van a querer hacer a nuestro sistema. Independientemente de que esas consultas ya las hagan con los sistemas existentes o no las hagan. Porque a lo mejor hay consultas que les puede interesar, pero que no las pueden hacer con los sistemas que están. Y esa es nuestra tarea, y descubrir eso es nuestra tarea también como relevadores de estos sistemas o diseñadores de estos sistemas. Y esto es muy importante y lo voy a ir remarcando cada vez porque esta etapa atraviesa todas las demás etapas y vamos a volver sobre esto cada tanto en este curso. ¿Se entiende qué es lo que queremos hacer? ¿Sí? No nos interesa cuáles son los procesos con los cuales un determinado dato va a llegar. Nos interesa saber cuáles son las consultas que los usuarios van a hacer. Porque vamos a diseñar una base de datos y a la base de datos se la va a consultar. No vamos a hacer transacciones. Las transacciones las va a hacer el ETL. Nosotros, como usuarios del Data Warehouse, lo que vamos a hacer son consultas. Por eso decía, las bases de datos sobre ETP se diseñan para soportar transacciones en forma eficiente, altas, bajas y modificaciones. Los warehouses se diseñan para que las consultas sean eficientes. ¿De acuerdo? Bien.
La siguiente etapa, ¿hay preguntas sobre esto de requerimientos? ¿Está bien? Bien. La siguiente etapa del diseño de nuestro Data Warehouse o de las bases de datos, es lo que llamamos el diseño conceptual. El diseño conceptual, típicamente en las bases de datos transaccionales, se realiza a través de lo que ustedes vieron que se denomina el modelo entidad-relación. ¿Ok? El modelo entidad-relación que mira el mundo como un conjunto, como entidades relacionadas a través de relaciones. Por ejemplo, no sé, empleados, departamentos, una relación trabaja en. ¿Ok? Esta es la típica forma. ¿Se ve lo que estoy escribiendo ahora? Sí. Sí, ya. Ok. Bien. Sí, sí. Perfecto. Bien, entonces, primero, ¿qué es un modelo? Un modelo es una abstracción de la realidad. ¿Sí? O sea, mi realidad es muy compleja, yo lo que quiero hacer es representarla, pero ¿qué? Representar la abstracción, la parte de esa realidad que a mí me interesa ver. Y lo hago a través de un modelo de datos. En el caso de las bases de datos transaccionales, lo que se estandarizó desde hace años es el modelo de entidad-relación. ¿Ok? O sea, yo veo el mundo como un conjunto de entidades y relaciones entre dichas entidades. Ahora, volviendo a lo que vimos, a lo que decíamos antes, este modelo está pensado para diseñar bases de datos transaccionales. ¿Por qué? Porque las bases de datos que después resultan de esto van a ser bases de datos que van a ser eficaces para procesar transacciones, pero no van a ser tan eficaces para recibir consultas y para procesar consultas en forma eficiente. Pero vayamos un poco más atrás. ¿Qué significa un modelo conceptual? O sea, un diseño conceptual es un diseño en el que representamos el mundo real independientemente de cómo vamos a implementar esa información. Es decir, yo acá tengo el modelo de entidad-relación. Por ejemplo, tengo empleados que trabajan en departamentos. Y lo veo en forma abstracta. Es un mecanismo gráfico que representa entidades con rectángulos y relaciones con rombos. E intuitivamente esto me dice que tengo empleados que trabajan en departamentos. Si le agrego cardinalidades, por ejemplo, MN, voy a decir, estoy diciendo que un empleado puede trabajar en muchos departamentos y un departamento puede tener muchos empleados. ¿De acuerdo? Ahora, no estoy diciendo en qué estructura de datos yo voy a almacenar en la realidad a los empleados, a los departamentos o a la relación trabaja en. Simplemente estoy diciendo que esto existe. Le quiero comunicar a alguien que lo que a mí me interesa implementar es esto. Después, cómo alguien lo implementa es otro problema. Pero un modelo conceptual es eso, es representar la realidad mediante un modelo, sin importarme cómo ese modelo se va a implementar en la práctica. ¿De acuerdo? Esto viene de lo que se denomina la arquitectura ANSI estándar del diseño de base de datos. ANSI es el American National Standard Institute, que definió hace muchísimos años que el diseño de una base... no. Es una Java. Raro. ¿Qué es esto? Perdón. Perdón, Ok. Algo que se metió ahí. Una actualización de Java que se metió en el medio. Perdón. Decía, hace años, ya este instituto de estandarización definió que las bases de datos se diseñan en función de tres etapas o tres modelos. Lo que se llama la vista conceptual, el modelo conceptual, el modelo lógico y el modelo físico. Y como decía, el Data Warehouse también es una base de datos. Ahora, el modelo conceptual es esto que yo les estoy mostrando, es el diseño de mi base de datos independientemente de cómo
eso se implementa físicamente. El modelo lógico es ya una etapa de menor abstracción y representa el diseño, pero ya en términos del modelo de datos de la base de datos con la que yo voy a implementar mi problema. Normalmente, lo que ustedes vieron en el curso de nivelación y lo que vamos a ver acá, es usando el modelo relacional, es decir, usando tablas. Es decir, todo esto que ustedes ven en el modelo antirrelación, los rombos, rectángulos y demás, finalmente resultan en tablas. ¿Sí? El modelo relacional, la única estructura de datos que tiene es la tabla. ¿Ok? Por supuesto, ¿eso qué implica? Que tenemos mucho menor nivel de abstracción. ¿Sí? Porque una tabla es algo mucho más primitivo que un modelo como este en el cual podemos expresar muchas cosas. ¿Sí? El concepto de muchos a muchos no existe en el modelo relacional. En el modelo relacional tengo tablas y no tengo más que eso. Muy bien. Esta arquitectura ANSI define entre ambos modelos lo que se llama independencia lógica. Un poco para justificar por qué hacemos esta diferenciación. ¿Qué es la independencia lógica? Es la posibilidad de cambiar el modelo lógico sin modificar el modelo conceptual. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que yo, por ejemplo, puedo implementar un problema, puedo representar un problema en el modelo entidad-relación. Pero este problema lo puedo representar o lo puedo implementar a nivel lógico, es decir, en una base de datos, por ejemplo, una base de datos relacional. Pero también lo podría implementar en una base de datos de grafos, como ustedes van a ver en el módulo 3. Y puedo hacer representarlo en un modelo, implementarlo en otro modelo, implementarlo en ambos modelos, por ejemplo, para distintos objetivos, pero nada de eso hace que cambie el modelo conceptual. Yo sigo teniendo empleados que trabajan en departamentos, ¿sí? Independientemente de cómo eso represente o lo implemente físicamente. Y esa es la independencia lógica, ¿se entiende? ¿Qué quiere decir? Que la tecnología puede cambiar, pero que si no cambia mi contexto de análisis, el modelo de entidad-relación no va a cambiar. Y esa es una de las cosas, de los valores que tiene diseñar en forma conceptual. Me independizo de cómo lo implemento. Sí. O sea que si yo quiero implementar una base de datos no SQL, de todas formas tengo que seguir el diagrama de entidad-relación independientemente de la tecnología que yo vaya a decidir usar. A ver, ok, bien. Lo que quiero decir es similar a eso, pero no estrictamente igual. ¿Por qué? Vos me decís, si yo quiero implementar una base de datos no SQL, tengo que hacer el modelo de entidad-relación. No. Lo que quiero decir es que si yo tengo un modelo de entidad-relación, ese modelo me representa la realidad que yo quiero justamente representar, después lo puedo implementar con una base de datos relacional o con una base de datos NoSQL, ¿sí? Pero mi modelo de entidad-relación no cambia. Pero eso no quiere decir que yo tenga que arrancar del modelo de entidad-relación. Empiezo el modelo de entidad-relación, del modelo conceptual, porque está demostrado que es útil hacerlo, por esto que yo estaba comentando, porque me provee, es mucho más intuitivo, me permite comunicarme mejor con los participantes de un proyecto, pero de hecho, por ejemplo, el modelo de entidad-relación se propuso por primera vez en el año 1982, la primera versión del modelo de entidad-relación. Hasta el año 1990 o 1991, por ahí, no era común usar el modelo de entidad-relación para diseñar. Se diseñaba directamente partiendo de las tablas. ¿Okay? A esto voy con lo que vos me decís. Primero empezar porque es bueno hacerlo, pero no porque sea obligatorio. Yo puedo directamente diseñar una base de datos no SQL sin pasar por el modelo de entidad-relación. ¿Se entiende? Sí, a lo que voy es que, por ejemplo, partiendo de un diagrama de entidad-relación, yo puedo decidir usar una base de datos SQL exactamente. Ahora o no sí. SQL, Exactamente. y Tal es cual. independiente de la implementación, ese Exactamente. análisis, digamos. Exactamente. Bien. Mi modelo de entidad-relación va a ser invariante, va a estar ahí siempre mientras no cambie el contexto. Lo que puede cambiar es la tecnología que yo utilice para implementar, y eso es lo que llamamos independencia lógica. ¿De acuerdo? Ok, siempre tuve esa duda porque, por ejemplo, en una base de datos de columnas, donde no existen entidades,
Claro. ¿Cómo sería eso, por ejemplo? Bueno, a ver, lo que está, no hay algoritmos directamente realizados, como si hay algoritmos que pasan directamente del modelo de entidad relacional al modelo relacional. Pero lo que te va a dar, vos en ese caso, en el modelo de entidad-relación, lo que te va a permitir es saber qué datos tenés. Después lo vas a implementar con las características que tiene el modelo no SQL. Por ejemplo, en un modelo no SQL, yo podría decir, no quiero meterme en demasiado detalle porque no todo el mundo conoce lo que es, pero por ejemplo, yo podría decir, ok, tengo una tabla de empleados, tengo una tabla en la cual tengo empleados y tengo a continuación la lista de departamentos en los cuales trabaja. ¿Ok? Ese va a ser mi diseño en NoSQL, por ejemplo, un diseño posible en NoSQL. Mientras que en el modelo entidad-relación, cuando yo lo pase al modelo relacional, ese tipo SQL, yo voy a tener una tabla de empleados, una tabla de departamentos y otra tabla que tenga la clave del departamento y la clave de los empleados. ¿Sí? Mientras que en NoSQL el modelo va a ser este, por ejemplo, para Hadoop. Mientras que en NoSQL el modelo va a ser este, por ejemplo, para Hadoop. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué información necesito y cómo está organizada esa información desde el punto de vista lógico, en la realidad, lo veo claramente en el modelo de entidad-relación. Después lo implemento de acuerdo a las restricciones que tiene cada modelo. ¿Se entiende? ¿Se entiende esto de Sí, perfecto. la diferencia en estos dos Sí. casos? ¿Y por qué es la diferencia? Porque justamente en el... déjeme que primero sigo con esta arquitectura ANSI y después vuelvo a este tema, porque está todo relacionado. La siguiente... ¿Y después qué hago? Una vez que tengo la base de datos, por ejemplo, la base de datos relacional o el modelo lógico diseñado, tengo que hacer que eso sea eficiente. O sea, tengo que generar estructuras para que las consultas sean eficientes. Por ejemplo, perdón, en base a datos relacionales, estructuras de índices. En base a datos OLTP, estructuras de índices. ¿Ok? Que vamos a comentar después qué son. Ahora, ese modelo físico ya está construido sobre el modelo lógico. Y me provee lo que se denomina independencia física. ¿Qué significa esto? Que yo puedo modificar el modelo físico, el diseño físico, sin modificar el diseño lógico. Es decir, yo puedo, por ejemplo, cambiar los tipos de índices, agregar índices o tablas, agregar tablas temporarias y demás estructuras, y mi modelo lógico va a seguir siendo el mismo. ¿Sí? Mis tablas van a seguir siendo las mismas. Por ejemplo, una tabla de empleados que va a tener tantas columnas, la tabla de departamento que va a tener tantas columnas, eso no cambia. Ahora, yo le puedo agregar índices a columnas en la tabla de empleados, agregar índices a la tabla de departamentos, generar tablas transitorias, ¿sí? Y sin embargo, mi modelo lógico va a seguir estando ahí. Bien. Ok, lo mismo pasa, esto mismo estamos haciendo cuando definimos, cuando hablamos de Data Warehousing. Entonces, ahora, este modelo de entidad-relación, es el modelo conceptual en base de datos transaccionales, es el modelo de entidad-relación. ¿Ok? Es esta etapa. ¿Qué pasa en Data Warehousing? En Data Warehousing también vamos a usar el modelo conceptual. Mejor dicho, trataremos de usar el modelo conceptual. ¿Sí? Pero ya no va a ser el modelo de entidad-relación el modelo con el que vamos a trabajar. Por eso borro porque se estaba confundiendo mucho. Y acá voy a hacer un paréntesis. Este diseño conceptual, que como decía, se empezó a estandarizar 10 años después de que apareciera el modelo de entidad-relación, es prácticamente un estándar de facto en el diseño de base de datos transaccionales. Sin embargo, cuando hablamos de Data Warehousing, el modelo conceptual, el diseño conceptual, no es algo que todo el mundo utilice, y es más, hasta les diría que en la práctica muy poca gente lo utiliza, por distintos motivos. Fundamentalmente, diría por desconocimiento.
pero también por otro problema, que más algo comentaba cuando hablamos de la bibliografía. No existe en Data Warehousing un modelo conceptual o un conjunto de herramientas gráficas que sea aceptado uniformemente por todo el mundo. En el caso de bases de datos transaccionales, todo el mundo más o menos conoce el modelo de entidad de relación y con distintas variantes trabaja sobre el mismo modelo y ya aceptó que eso es lo que va a usar. Para eso pasaron varios años. En el caso de ORAP no hay un modelo conceptual unificado. Nosotros vamos a estudiar uno de los modelos. Otra gente puede usar el modelo de Golfarer y Risi del libro que yo les comentaba, o cualquiera puede usar el modelo que más cómodo le venga. Pero lo que sí es importante, que quiero comunicar eso, es que es necesario, para que surja un diseño razonable, realizar algún tipo de modelado conceptual. Ustedes van a encontrarse en la práctica, por eso lo aclaro, ¿por qué? Porque mañana ustedes van a ir a algún lugar y van a decir, no, vamos a hacer el diseño conceptual, y le van a decir, ¿de dónde sacaste eso? ¿Qué es el modelo conceptual? Yo empiezo con lo que ustedes van a ver cuando hablemos de diseño lógico, escucharon hablar de modelo estrella, modelo copo de nieve, alguno habrá escuchado hablar de esto. Bueno, la realidad es que eso no es lo correcto. O sea, cada uno puede trabajar después, uno explica esto, cada uno después adopta lo que más cómodo le resulta. Si quieren pueden empezar con las tablas. Ahora, el modelo conceptual nos permite entender el problema mucho mejor justamente por las construcciones que nos provee, que si directamente arrancáramos partiendo de las tablas. Ustedes piensen el modelo de entidad-relación. Ustedes piensen en una base de datos transaccional donde tienen 200 tablas. Y piensen que entre los años 80, donde poca gente usaba el modelo de entidad-relación, pero decía, ¿para qué quiero el modelo de entidad-relación? Uso las tablas directamente. Bueno, ¿cómo hacen para entender un problema donde tienen 200 tablas? Sin nada gráfico. Necesitan ubicarse, saber qué es lo que tienen, tener algo que tenga una semántica un poco más poderosa que simplemente un conjunto de tablas. Lo mismo pasa en Data Warehousing y espero convencerlos de esto a partir de la clase que viene. Pero lo que quiero comentar es, no piensen que todo el mundo, cuando ustedes les digan, vamos a hacer el modelo conceptual, les va a decir, ok, y van a entender de lo que están hablando. Ahora, si yo voy a la experiencia personal, cuando yo diseño un Data Warehouse, a mí me dicen, bueno, mira, vamos a diseñar, necesito que me diseñes un Data Warehouse, yo no empiezo a diseñar ninguna tabla hasta que no tengo el modelo conceptual terminado y aprobado por toda la gente que interviene en el proyecto. ¿Sí? Porque si no, lo que corro es el riesgo de tener que, en un determinado momento, hacer de vuelta un montón de cosas, porque entendimos mal el problema. ¿Ok? Después cada uno hace lo que quiere. Yo les digo lo que yo hago cuando me toca trabajar en algo de esto. ¿Ok? O sea, para mí el modelo conceptual es algo que me permite entender el problema y una vez que lo entendí, lo demás es una cuestión técnica. Ya es tener las tablas, hacer consultas, un problema técnico. Y por eso doy tanta importancia a la etapa de relevamiento y diseño conceptual. ¿Por qué? Justamente porque es lo que no se repite sistemáticamente, no es técnico propiamente dicho, sino que donde uno pone en juego experiencia, donde uno pone en juego capacidad de entender un problema, capacidad de representar un problema, en términos prácticos, en donde uno se puede diferenciar de otras personas. Es mucho más fácil diferenciarse de alguien haciendo un buen relevamiento, haciendo un buen diseño conceptual donde se ponen en juego otras cosas que, por ejemplo, diferenciarse de alguien, por ejemplo, porque escribo mejor las consultas SQL. Porque a la larga voy a aprender a hacer consultas SQL. Ahora, otro tipo de habilidades se ponen en juego en el análisis de requerimientos y en el modelado conceptual del problema, en entender el problema, en tener la capacidad de tomar un mundo difuso que está ahí y poder volcarlo en un gráfico que me represente mi problema.
por ejemplo, en el caso de OLTP, el modelo entidad-relación. ¿Se entiende por qué la importancia de esto? ¿Se entiende a dónde voy con esto? Alguien puede decir, yo empiezo por acá. Ok. Vale, cada uno es libre de hacerlo. Sí, dale. Entonces, resumiendo, el diseño conceptual se refiere al DER y el diseño lógico a las tablas y sus relaciones. Exactamente. Eso en el modelo entidad-relación. Okay. En las bases de datos transaccionales. Exacto. Ahora, ¿de qué estamos hablando ahora? De las diferencias entre las bases de datos analíticas y las bases de datos transaccionales en cada una de las etapas del diseño. Dijimos al principio, requerimientos, en un caso yo busco los procesos, en otro caso yo busco las consultas. En el modelo conceptual, en OLTP, uso el modelo entidad-relación. En OLAP, y eso es lo que voy a comentar ahora, en OLAP uso lo que llamamos el modelo multidimensional. ¿Qué es el modelo multidimensional? Así como en base de transacciones el modelo entidad-relación me permite ver el mundo en términos de entidades y relaciones, el modelo multidimensional me permite o me representa el mundo en términos de los que llamamos hechos y dimensiones. Yo ya no voy a representar, para diseñar un data warehouse, no voy a representar mi problema en términos de entidades y relaciones, porque eso está mucho más relacionado con las transacciones y con los procesos que con el análisis. Con el análisis, ¿qué está relacionado? Los hechos que voy a analizar y las dimensiones a lo largo de las cuales voy a analizar un hecho. Por ejemplo, ventas es un hecho. Que un producto, por ejemplo, un producto se vendió en una determinada sucursal en un determinado día por una determinada cantidad. Eso es un fact, un hecho, lo que se llama un fact, un hecho. ¿Sí? El hecho es que un producto se vendió en un determinado lugar, en un determinado momento, en una determinada cantidad. Esa cantidad es lo que llamamos una métrica. La métrica es lo que cuantifica el hecho. ¿Ok? Es cantidad vendida, monto vendido, precio unitario, etc. Métricas. Sucursal, tiempo, son dimensiones. ¿Sí? El hecho es que algo se vendió. Lo voy a analizar, algo se vendió en una determinada cantidad. ¿A lo largo de qué lo voy a analizar? A lo largo del tiempo o a lo largo de la dimensión geográfica, por ejemplo. ¿Sí? Y lo que vamos a demostrar a lo largo de este curso es que con este modelo, en principio tan sencillo, y después cuando vean el proyecto van a ver que no es tan sencillo llevar el mundo real a algo tan simple, podemos representar cualquier situación. ¿Sí? Por ejemplo, supongamos que estoy en un problema de análisis de tránsito. ¿Sí? Bien. ¿Cuál sería uno de los hechos posibles a analizar? En cada esquina, ¿cuál es la cantidad, qué cantidad de autos de determinado tipo pasó a una determinada velocidad? ¿Sí? Por ejemplo, que un auto pase en una determinada esquina, que está representada, por ejemplo, por una latitud y una longitud, ¿sí? En un determinado momento, a una determinada velocidad, eso es un hecho. La métrica es la velocidad. Las dimensiones, por ejemplo, pueden ser la latitud y la longitud, o sea, la posición, la dimensión geográfica, el tipo de vehículo, ¿sí? Y, por ejemplo, las condiciones, la condición climatológica de ese momento, si llovía, si no llovía, la condición del pavimento, si había baches, si no había baches. Bueno, todas esas son las dimensiones a lo largo de las cuales, sí, exactamente, a lo largo de las cuales voy a analizar mis facts. La métrica lo que hace es cuantificar el hecho. ¿Sí? La métrica o las métricas. Yo puedo tener un hecho, puede estar cuantificado por muchas métricas. Por ejemplo, la velocidad, en qué marcha pasó. Usted, por ejemplo, en los autos, esto es algo que se utiliza, o sea, está muy de moda ahora en el análisis de movilidad, justamente por la aparición de los autos eléctricos. ¿Sí? Los autos eléctricos proveen una cantidad gigantesca de datos. ¿Sí? Entonces yo podría, por ejemplo, decir, en una determinada esquina pasó un auto a una determinada velocidad. Si tenía las ventanillas levantadas,
en qué marcha estaba, si había apretado el freno. Podría incluso, a partir de la recolección de los datos, tener toda esa información. Por eso digo que lo más complicado de todo este problema de diseñar un Data Warehouse no es eventualmente hacer las consultas o hacer el diseño de las tablas, es todo el proceso previo, de dónde saco los datos, de cómo me las arreglo para saber qué datos tengo, qué datos necesito, cómo los transformo, cómo los capturo. ¿Cómo puedo conocer qué datos puedo llegar a tener? Entonces, bueno, todo eso me va a determinar las dimensiones de mi análisis. ¿Qué quiere decir? Y entonces relacionemos esto con lo que vimos anteriormente. Yo dije, en mi etapa de requerimientos, yo lo que voy a querer es descubrir qué consultas hacen los usuarios. ¿Por qué quiero descubrir qué consultas hacen los usuarios? Porque eso me va a permitir justamente realizar el diseño conceptual. Porque a partir de las consultas, ¿sí?, yo voy a poder empezar a descubrir cuáles son los hechos y cuáles son las dimensiones que va a tener mi problema y cuáles van a ser las métricas que va a tener mi problema. Por ejemplo, si un usuario me dice, y mira, la consulta que yo hago es, por ejemplo, bueno, ¿cuál es el saldo promedio por sucursal? Fenómeno. Entonces, una métrica, ella va a ser, candidato a ser métrica va a ser el saldo. Candidato a ser dimensión va a ser mi sucursal. Otro va a decir, y mirá, una consulta que yo voy a hacer es qué cantidad de gente realiza compras en el supermercado en cada hora del día. ¿Ok? Entonces ahí voy a tener, eso ya me va a permitir inferir, por ejemplo, que yo voy a querer hacer mi análisis horario, voy a tener una dimensión tiempo, una dimensión sucursal, eventualmente en otra consulta voy a poder sacar que la dimensión va a ser producto, es decir, mis consultas, el hecho, ¿cuál es? El hecho es que se produjo una venta, ¿sí? Los hechos que voy a analizar son, por ejemplo, las ventas, o los hechos que voy a analizar son las transacciones bancarias, o las reservas de pasaje, o el hecho que un vehículo pase por un determinado lugar. Los hechos, y está bien la pregunta porque eso también iba a comentarlo ahora, los hechos no necesariamente implican eventos. Los eventos suelen ser hechos, pero los hechos no necesariamente son eventos. Por ejemplo, el hecho de que una persona esté en un determinado lugar, en un determinado momento, eso sería una acción del usuario sería un evento, pero no necesariamente un hecho tiene que ser un evento. Por eso decía, por ejemplo, si yo estoy acá, no sé, estoy en mi casa, en este momento, eso para mí es un fact. O sea, un fact es dónde estoy yo en cada momento, dónde está cada persona que a mí me interesa seguir en cada momento. Ese es un fact. No hay un evento ahí, no hay un evento, no estoy haciendo nada, estoy parado en un determinado lugar de latitud y longitud en un determinado momento. Puedo incluso no tener métricas, puede haber facts que no tienen métricas, ¿sí? Es el hecho de estar o no estar. Eso es un hecho. Si yo compré algo en el supermercado, eso es un hecho que a su vez es un evento. ¿De acuerdo? Si yo realizo una llamada telefónica, eso es un hecho que a su vez es un evento. Esa llamada tiene una determinada duración, ¿sí? Tiene un origen, tiene un emisor y un receptor, una determinada duración que va a ser una métrica, ¿sí? Tiene dimensiones que son el emisor y el receptor, ¿sí? Y es un hecho y a su vez es un evento, ¿sí? Pero si yo estoy parado en un determinado lugar, o por ejemplo, si hay una determinada cantidad de stock en un inventario en un determinado día del mes, eso es un hecho, pero no es un evento. ¿Se entiende? Esos son los facts. Y lo que nosotros vamos a... Exacto. Puede haber un fact que no sea que no implique una acción. ¿Ok? Eso vamos a ir viéndolo, ya la clase que viene lo vamos a ver con más detalle. Pero lo que quiero decir es, de esas consultas que nosotros relevamos en la etapa de requerimientos, van a surgir, ¿para qué las hacemos? Justamente, para poder descubrir en nuestro diseño cuáles son los hechos y cuáles van a ser las dimensiones.
de nuestro problema y las métricas de nuestro problema. ¿Ok? El análisis de requerimientos y los procesos que hacemos en OLTP nos van a servir para diseñar el modelo de entidad-relación, es decir, para descubrir cuáles son las entidades y cuáles son las relaciones de nuestro problema. ¿Se entiende? ¿Ok? Independientemente de cómo lo vamos a hacer, fíjense que hasta ahora no hablamos de cómo lo vamos a implementar. Hasta ahora estamos en el modelo conceptual. ¿Está claro? ¿Preguntas sobre esto? ¿Está bien? ¿Se entiende esto que dijimos? ¿Ok? Bien. Entonces, perfecto. Entonces, siguiente paso es el diseño lógico. O sea, ¿cómo hacemos para transformar esto en una base de datos? Y ese diseño lógico está relacionado con el diseño conceptual. ¿Por qué? Porque nosotros diseñamos las bases de datos transaccionales con el modelo. Claro, exactamente, puede ser un estado, tal cual. Un hecho puede ser un estado. Como decía, un inventario. Por ejemplo, del producto 1 haya 30 unidades el día 1 en un inventario, eso es considerado, eso es un fact para nosotros. ¿Ok? Es un inventario, es un fact. Hay 30 unidades, hay una dimensión que es producto, una dimensión que es tiempo y una métrica que es cantidad en stock. ¿Mm? No hay un evento ahí. Hay es un estado. ¿Mm? Una duda, Alejandro, no te quiero interrumpir más. ¿Se podría decir que un hecho en algunos casos es un insight, algo que sabemos? No, el insight es lo que vos vas a obtener a partir de tu modelo. Ah, okay. Eso va a ser el resultado del análisis. Vos obtenés insight a partir de analizar. Los hechos y las dimensiones van a ser los datos que vos vas a usar para obtener, para descubrir información. ¿Ok? Los hechos son cosas concretas. El insight es un análisis, implica un entendimiento de un problema. ¿Sí? Por supuesto que también a otro nivel vos podés decirme, sí, yo tengo que tener un insight del problema para poder descubrir los hechos. Si queremos filosofar un poco, también pasa eso. Pero, ¿se entiende? Sí, sí, sí. Ok. Entonces, lo que estás dando, Ale, digo, podríamos modelar el inventario total de un X, no sé, de un supermercado en base, o desde diferentes perspectivas, ¿no? El inventario de productos envasados versus productos frescos, el inventario de lácteos versus no lácteos, etcétera, etcétera. Eso vamos a verlo en la clase que viene. Eso tiene que ver con las dimensiones. Que sea lácteo o no lácteo es parte de la dimensión producto. Forma parte de la categoría del producto. Eso corresponde a esa dimensión, que va a tener distintos niveles de agregación. Lo mismo va a pasar, por ejemplo, si quiero analizar las ventas por hora, o las ventas por semana, o las ventas por día. Pero eso lo vamos a ver ya en la clase que viene. ¿Ok? Eso forma parte de la misma dimensión. Eso lo vamos a ver en la clase que viene. Ahora, cuando hablamos del modelo de entidad-relación, o de OLTP, estamos hablando de bases de datos que van a ser utilizadas para realizar transacciones. Yo no sé, no recuerdo ahora si vieron el problema de... algo sí vieron de normalización en el modelo, ¿llegaron a ver normalización? Porque a veces llega, a veces no. En el curso de nivelación, ¿llegaron a ver normalización? No recuerdo. No, okay, no vimos. Al menos en las clases sincrónicas ni en... Ok. Por a veces se llega, a veces no. Ok, déjeme entonces explicar un poco. No tenemos mucho tiempo y... a ver. Supónganse que ustedes tienen una tabla, o sea, toda la información necesaria, por ejemplo, para analizar un problema, ustedes la pueden tener en una tabla. Por ejemplo, supongamos que tienen departamentos, sigamos con el caso de departamentos y empleados. Yo tengo... Sí, ahora vamos a hablar de eso. Yo tengo, por ejemplo, el departamento 1, que tiene un determinado nombre, etcétera, etcétera,
y el empleado 1, que tiene un determinado nombre y determinadas características. ¿Ok? En el departamento 1 también puede trabajar el empleado 2. ¿Sí? Con todos sus nombres. Con su nombre, y también acá. Ahora, el departamento 1 tendrá el mismo nombre y las mismas características, y por ejemplo puede pertenecer a la misma ciudad, etc. Esa información, entonces, de empleado departamento, yo la podría representar de esta manera. ¿No se ve? ¿No se está viendo el dibujo? Ahí está cargando de a poco. Ok. Bien. Esperemos que se resuelva para la próxima. Pues esto no tiene que ver con la conexión, esto creo que es debe ser del campo. Porque hoy yo di una charla a la mañana y nada de esto pasaba. Pero bueno. ¿Se ve esto ahora? Sí, parece que sí. Bien. Se ve una relación entre tablas y una tabla Exacto. grande. Perfecto. Ahora, ese esquema que tenemos ahí tiene diversos problemas. ¿Sí? Por un lado, yo tengo departamentos y empleados, ¿no? Y trabaja él. Y yo lo puedo representar en esta misma tabla. ¿Qué problema tiene esta tabla? Por un lado, la redundancia. ¿Sí? Es decir, yo cada vez que tengo el mismo departamento, voy a repetir el nombre, voy a repetir la ciudad, por ejemplo, la población de la ciudad y demás. Y como el mismo empleado puede trabajar en varios departamentos, cada vez que tengo el mismo empleado, voy a tener repetida la información de ese empleado. Es decir, tengo un problema de redundancia. Y ese problema de redundancia, además de generar problemas de espacio, me va a generar problemas de actualización, sobre todo en sistemas que están destinados a representar, a hacer transacciones. ¿Sí? ¿Por qué? Supongamos que cambia el nombre de un departamento. ¿Sí? Este nombre del departamento cambia. Voy a tener que hacer una actualización de todas las filas en las cuales ese departamento aparezca. Si el departamento tiene 1000 empleados, va a aparecer 1000, voy a tener que hacer ese cambio en 1000 registros. ¿De acuerdo? Si cambia, por ejemplo, el estado civil de un empleado, lo voy a tener que cambiar en todas las filas, en todos los registros en donde aparezca el mismo empleado. Y eso es lo que se llaman, es el problema de redundancia que se llaman anomalías de actualización. Ahora, puedo tener otros problemas. Por ejemplo, supongamos que un departamento, es una exageración, pero supongamos que un departamento se quedó con un solo empleado. ¿Ok? Bien. Y ese empleado renuncia. ¿Ok? ¿Qué hago? Tengo que borrar todo el registro del empleado. Y si el empleado era el último empleado del departamento, borré los datos de ese departamento. ¿Ok? Y eso se llaman anomalías de borrado. Y lo mismo pasa con las anomalías de inserción. Supongamos que yo quiero crear un departamento sin empleados, no voy a poder hacerlo hasta tanto no tenga al menos un empleado en ese departamento. Bueno, todo esto hace que este diseño no sea el óptimo para una base de datos que va a estar sometida a transacciones. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Normalmente lo que vamos a hacer es diseñar una tabla con los departamentos, una tabla con los empleados y, por ejemplo, una tabla que va a tener la clave, que va a estar compuesta por la clave de departamento y la clave de empleados. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en una tabla voy a tener el departamento 1 y el departamento 2. ¿Se está viendo el dibujo? Y en otra tabla, Sí, en otra tabla voy a tener el empleado 1 y el empleado 2, con todos sus datos. ¿Ok? Y en otra tabla, como es de muchos a muchos la relación, voy a tener, por ejemplo, que el empleado 1, la clave. El empleado 1 trabaja en el departamento 1, o sea, va a estar la clave del empleado y la clave del departamento. El empleado 1 trabaja en el departamento 2, y así sucesivamente. Quiere decir que esta misma información que antes la tenía en una única tabla, el modelo de relación
directamente me está guiando a representarla en 3 tablas diferentes. Bueno, este proceso de dividir las tablas para eliminar los problemas, las anomalías de inserción, de borrado y de actualización, y la redundancia, se llama el proceso de normalización. ¿Ok? Bien. Y este proceso esta forma de diseñar es prácticamente una consecuencia del modelo de entidad de relación. Y por eso también es que en las bases de datos OLTP usamos el modelo de entidad de relación. ¿Por qué? Porque directamente nos conduce a lo que llamamos bases de datos normalizadas. Entonces, una base de datos normalizada no va a tener problemas de redundancia, no va a tener problemas de actualización, no va a tener problemas de borrado, ni va a tener problemas de inserción. Es decir, todo eso va a ser eficiente. ¿Por qué? Porque si yo quiero insertar un departamento, lo voy a insertar acá. Si quiero insertar un empleado, lo inserto acá. Y si quiero insertar y decir que alguien trabaja en un departamento, lo voy a hacer acá. No voy a tener que repetir cada vez que entra un empleado a un departamento, repetir todos los datos del departamento. ¿Se entiende? Bien. ¿Está claro esto que estoy diciendo? ¿Se entiende lo que es la normalización, la intuición de lo que es la normalización? Sí. No vamos a ver la regla de Condon, no vamos a estudiar todo eso. Bien, vamos a hablar de esto en la medida que nos sirva para lo que estamos estudiando. Entonces, ahora, desde el punto de vista de las consultas, ¿qué es mejor? ¿Cuál de los 2 esquemas es mejor? ¿El de la única tabla o el de las 3 tablas? ¿A ustedes qué les parece? A nivel consulta sería el de la primera. El de la primera, ¿por qué? Porque en una tabla tengo todo. Claro. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, vamos a un caso concreto. Supongamos que yo tengo la siguiente consulta. Dame los nombres de los empleados que trabajan en el departamento de compras. ¿Ok? Esa es una consulta. ¿Qué va a pasar? Si yo tengo este diseño, simplemente me fijo acá donde aparece compras, me fijo los nombres de los empleados y simplemente recorriendo la tabla tengo la respuesta a mi consulta. ¿De acuerdo? Ahora, si yo tengo un esquema OLTP, ¿qué tengo que hacer? Primero tengo que ir a buscar la tabla, por ejemplo, la tabla de departamentos. Fijarme cuál es el departamento compras. ¿Ok? Después ir a la tabla empleado departamento y ver qué empleados trabajan en ese departamento. Pero no voy a tener de ese empleado el nombre. Ahí voy a obtener la clave. Para encontrar el nombre del empleado tengo que ir a la tabla de empleados. Por lo tanto, ¿qué operación tengo que hacer para encontrar esa solución? Un join. Un join, es decir, 2 joins. Primero un join entre trabaja en sí. y departamento, y otro y después el resultado hacer un join con empleados. Y eso, por supuesto, que es mucho más caro que la primera alternativa. Entonces, si ustedes tuvieran que diseñar un Data Warehouse, en principio, digo, no es taxativo, pero en principio, ¿por qué diseño optarían? Por el primero. Por el primero, ¿por qué? Porque el Data Warehouse está orientado ¿a qué? A resolver consultas. Mientras que una base de datos OLTP está diseñada para que las transacciones sean eficientes. Entonces, si yo digo que voy a diseñar con el modelo de antirrelación y digo que el modelo de antirrelación deriva en una base de datos normalizada, intuitivamente no es la mejor alternativa para hacer un diseño conceptual. Entonces, ese es uno de los motivos por los cuales, además de otros, por los cuales nosotros diseñamos un Data Warehouse usando el modelo multidimensional. Porque no necesariamente nos va a derivar o nos va a producir una base de datos normalizada. Y a mí, ¿qué pasa en un Data Warehouse? Las transacciones, ¿quién las hace en un Data Warehouse de acuerdo a lo que vimos al principio de la clase? ¿Quién hace las transacciones en un Data Warehouse? ¿Quién produce las actualizaciones? No la base de datos. El ETL. Es decir, lo hace fuera de línea. Las transacciones se hacen fuera de línea.
Entonces, todo esto de las anomalías de actualización, etcétera, está resuelto por el ETL. A mí no me interesa tener un diseño que sea eficiente para hacer transacciones, porque las transacciones yo no las hago en línea, las hago fuera de línea a través de mi ETL. Y por eso es que el diseño es diferente. Y por eso es que usamos un modelo diferente a nivel conceptual y un modelo en general diferente a nivel lógico. A nivel lógico, en OLTP, nuestras bases de datos tienen que estar normalizadas. Pero en un data warehouse, a nivel lógico, no es obligatorio, y es más, no necesariamente es deseable que las bases de datos estén normalizadas. En muchos casos vamos a diseñar bases de datos desnormalizadas, es decir, más parecidas a esto que a esto. ¿Se entiende? ¿De acuerdo? Entonces, todo esto nos lleva a por qué las diferencias y por qué hacemos cosas diferentes y por qué vamos a necesitar, por un lado, base de datos transaccionales y por otro lado, base de datos analíticas. ¿Se entiende la intuición de la normalización? ¿Se entiende qué es lo que hacemos? Piensen lo siguiente. En un data warehouse, nuestra prioridad no son las transacciones porque las transacciones las resuelve el ETL. Nuestra prioridad en un data warehouse son las consultas, ¿sí? Porque las consultas, y eso ya lo vamos a ver la clase que viene, son mucho más exigentes en un data warehouse que en una base de datos transaccional. ¿De acuerdo? ¿Se entiende esto que estuvimos viendo? ¿Se entiende el concepto? ¿Hay alguna pregunta? ¿Qué significa hacer proyecciones en los data warehouse? O sea, me refiero a las queries de consulta, los selects de algo. Ah, cualquier tipo de consulta, independientemente, cualquier tipo de consulta, no necesariamente, cualquier tipo de consultas en un data warehouse. O sea, acuérdense la definición de Aimon. Acuérdense la definición de Aimon. Un data warehouse es una base de datos en donde siempre agregamos información y donde vamos a hacer básicamente consultas, ¿sí? Las transacciones las realiza el ETL. Y cuando nosotros normalizamos, estamos focalizándonos en que nuestras transacciones sean eficientes, no nuestras consultas. Siempre en un esquema normalizado, las consultas van a ser menos eficientes que si el esquema estuviera desnormalizado. ¿Sí? Porque siempre tenemos que reconstruirlas a partir de joins. Pero nuestras transacciones van a ser mucho más eficientes. Imagínense que ustedes tienen que dar de alta un empleado nuevo, ¿sí? Y lo dan de alta en un departamento en el que trabajan 1.500 personas, ¿sí? Bueno, van a tener que insertar 1.500 registros para dar de alta a ese empleado. Con lo cual, van a estar bloqueando la base de datos hasta que eso se termine de hacer, ¿sí? Eso nos va a llevar un tiempo. Si la base de datos estuviera normalizada, insertar un empleado en un departamento es insertar una tupla en la tabla de empleados y una tupla en la tabla trabaja en. ¿Ok? Por eso que la transacción, por supuesto, va a llevar mucho menos tiempo. Y entonces va a dejar que el sistema haga otras transacciones que tenga que hacer. ¿De acuerdo? ¿Por qué así hay que insertar 1.500 y no uno? Y porque desnormalizada. Y porque en la desnormalizada voy a tener acá, imagínate esto. Si tengo que, no, al revés. Si tengo un departamento donde tengo 1.500, insertar un departamento donde voy a asignarle 1.500 personas. Es al revés, perdón. Ah, ok. Si es un departamento, se les agregan 1.500. Okay, exactamente. Tal cual. Ok. Sí. Bien. Pilar. Te iba a decir María, pero a vos te gusta que digan Pilar. Así que, Pilar. Ya me voy a acostumbrar. Me quedó como una duda todavía entre las transacciones y las consultas. Porque yo cuando consulto eso. Sí. A ver, una consulta, por ejemplo, es decir, dame los saldos de la cuenta de la cuenta tal. Dame el saldo de la cuenta tal. Eso es una consulta. Es en cierto sentido una transacción. ¿Ok? Pero es una transacción que no implica una actualización en la base de datos. ¿Dónde está la importancia? Y eso no llegué a verlo en el modelo físico. ¿Dónde está la importancia? Yo puedo, al mismo tiempo, hacer un número ilimitado de consultas sobre una base de datos. ¿Sí? Es más, yo podría, sobre la misma cuenta, hacer cientos de consultas al mismo tiempo. Mientras la capacidad técnica me dé,
no tengo problemas, porque no estoy modificando la base de datos. ¿Ok? Eso es una consulta. Una consulta es algo que es una operación sobre la base de datos que extrae información pero que no la modifica. ¿Ok? Ahora, ¿qué es una transacción? Vos imaginate que estás transfiriendo dinero de una cuenta a otra. Ya que estamos, me estoy adelantando, pero bueno, ya que estamos lo decimos y ganamos tiempo. Suponete que este es supuestamente una computadora. Acá hay una base de datos. Y yo estoy en esta computadora transfiriendo dinero. Vamos a hacer un dibujo más grande. ¿Se ve el dibujo? Sí, va apareciendo. Bien, suponete que con esta computadora yo quiero transferir dinero de esta cuenta a esta. ¿Ok? Para eso, hago la transacción, entro en el home banking, hago la transacción. ¿Y qué va a hacer la transacción? La transacción, para transferir dinero a una cuenta, ¿qué significa transferir dinero de una cuenta a otra? Acceder a la cuenta, sacarle plata al saldo de una cuenta, restarle plata al saldo de una cuenta y agregársela al saldo de la otra cuenta. ¿De acuerdo? Para eso tengo que modificar este registro y este registro. ¿Sí? O sea, esa transacción implica modificar esos registros. Ahora, ¿qué dije hace un rato? Una transacción transforma una base de datos consistente en otra base de datos, en otro estado, también consistente. Mientras yo estoy haciendo esta operación, nadie puede estar actualizando estos registros. Porque si no, corro el riesgo de que el resultado sea inconsistente. Porque, ¿qué pasa? Imagínate que mientras yo le quité dinero a esta cuenta, y antes de habérselo agregado a esta, se cayó la luz, falló la transacción, se cayó la base de datos. Hay mucho riesgo de que esta cuenta quede con menos plata y a esta no le agregue nada. Que esta cuenta quede con menos plata y a esta no le agregue nada. ¿Sí? Eso es una transacción. Es algo que se hace por completo o no se hace. Si la transacción falla, lo que hacen las bases de datos es garantizar que si yo le saqué plata a esta y no llegué a agregársela acá, se la devuelvo. ¿Ok? Eso me garantizan las bases de datos sin que el usuario se entere de nada. Para que esto sea eficiente, es necesario o es bueno que las bases de datos estén normalizadas. La normalización, esto es lo que pasa en un esquema OLTP. En un esquema OLTP esto pasa en línea. Mientras otra gente está haciendo cosas mientras otras personas están haciendo transacciones, ¿sí? Mientras otras personas están operando sobre la base de datos. ¿Ok? Ahora, suponete que yo lo único que quiero hacer, estoy acá. Vamos a borrar esto para que no sea tanto lío. Suponete ahora que tengo una persona que está acá, otra persona que está acá, y miles de personas que pueden estar por todos lados. Y esta es mi base de datos. Y cada una de estas personas, a lo mejor estas 3 personas son cotitulares, o tienen acceso, o tienen tarjetas asociadas a la misma cuenta. Y quieren saber el saldo. Lo pueden hacer sin problemas. Simplemente, ¿qué van a hacer? Van a ir al home banking, van a decir consulta de saldo. Esa consulta de saldo, ¿qué va a hacer? El sistema la va a transformar en select saldo from cuentas. Where número de cuenta igual tanto, igual X. ¿Ok? Y como no estoy modificando nada, sino que simplemente estoy consultando, no me molesta. Puedo hacerlo. 1000 personas al mismo tiempo pueden consultar la misma cuenta y no va a pasar nada. Nadie le va a bloquear porque estas son transacciones inocuas para el sistema. Son consultas. No transforman la base de datos en otra. No le cambian el estado. ¿Se entiende? Esa es la diferencia entre consulta y transacciones de actualización, digámosle. Porque uno podría decir que una consulta también en el fondo es una transacción. Pero es una transacción que no actualiza la base de datos. ¿Se entiende? Esto es lo que típicamente pasa, no con este tipo de consultas, pero sí con otras, en un data warehouse.
todas mis operaciones en línea son de esta forma. Mientras que en una base de datos LTP, las operaciones en línea son las anteriores, las de la forma anterior. Son transacciones que modifican la base de datos. Por ejemplo, otro ejemplo, un sistema de reserva de avión. ¿Qué hace un sistema de reserva? Hago una reserva. ¿Qué hace? Un asiento que estaba libre lo pone como ocupado. Modifica la base de datos. Ahora, si yo no terminé de pagarlo, la transacción, ¿qué es lo que tiene que hacer? Volver todo para atrás y dejármelo libre de vuelta. Todo eso modifica la base de datos y hace que nadie pueda acceder. ¿Viste cuando, por ejemplo, lo típico que se ve cuando uno reserva pasaje en micro? Dice, mientras hace todo el proceso, dice, no, otra persona vuelva a intentarlo dentro de 15 minutos. ¿Por qué lo dice? Porque si a lo mejor la persona no reservó, canceló la reserva, ese asiento va a aparecer libre nuevamente. Eso es una transacción. Lo que está haciendo la base de datos es eso, bloqueando ese registro. ¿Ok? Y para esas transacciones, la normalización es fundamental. Mientras que, para este tipo de operaciones, estar desnormalizado es mejor, es más eficiente. Las consultas son más rápidas. Y en un data warehouse, lo que hacemos son consultas. ¿Se entiende? O sea, está pensado para que las consultas sean eficientes. Y en el OLAP se actualizan igual los datos, los actualiza el ETL, ¿no? Exacto, claro, exacto. Por eso no son en línea. Bien. Hay transacciones, por supuesto, porque se actualiza la base de datos. Claro, se actualiza fuera de línea. Se actualiza fuera de línea. Lo hace el ETL. Entonces, todo este de bloqueo y no bloqueo es irrelevante. ¿Por qué? Porque el ETL se encarga de hacer todo. No hay gente concurrentemente haciendo cosas. Eso pasa esa parte, mientras está fuera de línea. Por eso justamente son esas 8 horas que tenemos para actualizar el Data Warehouse, porque lo saqué de línea el Data Warehouse. Lo actualizo a través del ETL. ¿De acuerdo? Okay. Pero sí tiene que estar, el Data Warehouse tiene que ser muy eficiente para responder consultas, porque las consultas que va a recibir son muy exigentes. Sí, Héctor. Te hago una consulta, porque en la parte la parte relacional, en el DER, cuando trabajamos con el LTP, traducir entidad tabla va bastante claro. Tengo la tabla de empleados, tengo la tabla de proyectos, listo. Sí, exacto. En el OLAP, ¿cómo defino mi estructura de tabla? Eso lo vamos a ver cuando veamos diseño. Eso lo vamos a ver cuando veamos diseño lógico. Ok, listo. Pero vamos a ir por etapas. Primero vamos a hacer el diseño conceptual y después vamos a hacer el diseño lógico. Y ahí vamos a ver cómo definimos la estructura de tablas. Gracias. Ok, de nada. Alexis creo que estaba por preguntar algo, o que quería preguntar. No, ya me respondiste con esa cosa. Ok. Perfecto, gracias. Juan. Sí, siguiendo con el ejemplo que has dicho de, por ejemplo, el asiento del micro. Sí. O sea, digamos, se empieza la transacción, más no se hace un commit, digamos. Exactamente. Eso es lo que se llama. No quise entrar en temas técnicos, exacto. Ok, entonces un commit sí se termina de transaccionar, si no se hace un rollback, se tira todo para atrás. Exactamente. Okay. Sí. Y si vamos un poquito más allá. Perdón, y mientras se empieza la transacción, nadie puede consultar en ese registro. O sea, nadie puede hacer una transacción. Exactamente. Okay. Exactamente. Nadie puede hacer sobre ese registro. Normalmente, en base a datos relacionales, lo que se llama el loqueo, el locking, se hace a nivel de registro. Es decir, puedo estar consultando otros registros, pero no ese. O sea, ¿no se puede hacer una consulta en ese registro? Nada, tampoco, porque la consulta la puedo estar haciendo sobre un dato que todavía no está terminado de procesar. Ajá, o sea, ¿sí? no se puede ni consultar ni hacer una transacción sobre el registro nada, mientras se es lo que se llama, exacto. Eso, ya que estamos, damos 2 minutos más, porque hay gente que va a querer irse, pero ¿qué es lo que ocurre? Cuando yo lanzo una transacción y ya el sistema sabe que va a ser una transacción de escritura, lo que va a hacer es va a poner, por ejemplo, un candado en ese registro. ¿Ok? Cuando la transacción es de escritura, que se llaman transacciones X, o sea, de lectura y de escritura, ese bloqueo es un bloqueo que se llama exclusivo. ¿Qué quiere decir exclusivo? Ese registro es mío nada más.
nadie lo va a poder consultar, ni nadie lo va a poder escribir. ¿Ok? Ahora, si yo lanzo una transacción que solo es una consulta, ese bloqueo es compartido. Quiere decir que no me va a permitir, a nadie le va a permitir escribir mientras yo estoy consultando, pero sí le va a permitir consultar a toda la gente que quiera. ¿Sí? No puedo escribir, porque la gente está consultando, pero sí puedo leer. ¿Ok? Esa es la diferencia. En OLTP estaría pasando esto. ¿Ok? Ahora, vos decís el commit, para la gente que no conoce. Hacer un commit es justamente decir, ok, ahora la transacción ya terminó y la base de datos ese registro está listo para ser consultado o modificado nuevamente. Eso es un commit. Técnicamente, ya que hablabas de commit, eso no significa que se actualizó la base de datos, necesariamente. Vos pudiste hacer un commit y sin embargo esa actualización todavía no es visible. El commit significa que el dato está grabado en forma segura en la base de datos, en lo que se llama un log o un registro, ¿sí? Pero todavía no necesariamente eso fue grabado en la base de datos. Pero lo que yo sé es que ese dato no lo voy a perder. Una vez que hice un commit, ese dato no lo voy a perder, ¿sí? La base de datos, si falló algo, la voy a poder reconstruir. Es como si ya estuviera hecha. Más tarde o más temprano, ese dato lo voy a ver. Eso significa un commit. No necesariamente significa que la base de datos ya está, el cambio ya está visible en la base de datos. Digo, ya que hablaste de commit, hago este comentario aparte. Bien. ¿Está claro esto? Quiere decir que esta es la situación que va a haber en un data warehouse. Esta es la situación que va a haber en una base OLTP. Nosotros vamos a estudiar un data warehouse, por lo tanto, no va a ser la normalización una prioridad para nosotros. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Si no hay más preguntas, esta vez vimos mucha teoría, pero me hubiera gustado ver un poco más algo práctico, pero es necesario verlo para avanzar y ya si la clase que viene vamos a ir dosificando la teoría para no ser tan denso. Perdón, no le... Bien. Capaz no va con el tema, pero ¿cómo es que en un sistema distribuido, por ejemplo, el resto de usuarios... o sea, entiendo que funciona esto, pero ¿cómo es que el resto de usuarios no pueden modificar después un dato o no lo pueden consultar? O sea, si inicia una transacción, yo inicio una transacción de algo. Sí. Eso es un poco más complicado. Lo vamos a ver, voy a hacer algún comentario cuando veamos diseño físico. Ahí tiene varias implicancias. Eso tiene que ver con, por ejemplo, la arquitectura del sistema distribuido. Una cosa es un sistema distribuido no SQL, otra cosa es una base de datos distribuida en paralela. Esto tiene que ver con lo que se llaman las propiedades ACID. Los sistemas no SQL, en muchos casos, no cumplen con esta propiedad. Propiedades ACID significan atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad. Los sistemas no SQL, en muchos casos, no cumplen las propiedades ACID. Y en muchos casos también, los sistemas distribuidos tienen una limitación. Y es que depende también de la arquitectura de esos sistemas. Los sistemas distribuidos pueden ser centralizados en un nodo que controle todo, o pueden ser, o las transacciones pueden ser realizadas en distintos nodos. En algunos de estos casos, las actualizaciones van a ser diferidas. Por ejemplo, en los sistemas en los cuales vos podés actualizar en distintos nodos, vos la actualización la ves inmediatamente en el nodo en la que la realizaste, pero en los demás nodos no se ve hasta tanto no se terminaron de actualizar todos ellos. Y por eso vas a ver algunas veces en sitios web que consultaste un dato que accedió a un nodo y ves un dato, y consultaste otro, y tu sistema, para hacer la consulta, y te dirigió a otro nodo, y vas a ver un dato distinto. Eso alguna vez te puede llegar a pasar. Justamente por esto que se dice que son, esos sistemas se llaman eventually consistent, es decir, vas a alcanzar la consistencia una vez que se actualizaron todos los nodos.
Hay otros sistemas en los cuales todo pasa en un nodo principal, en un nodo maestro, en donde la actualización ya la ves acá, pero que tienen el problema, esto es típicamente lo que pasa en Hadoop, pero si falla este nodo, se cayó todo. Pero eso son problemas técnicos que probablemente algún comentario cuando veamos el diseño físico y sistemas distribuidos en la clase 7, ahora es demasiado pronto para hablar de esto. No sé si más o menos, por lo menos, te di la idea de la respuesta a esto que me preguntabas. Sí, supongo que es más complejo, pero sí. Es bastante más complejo porque además no hay una sola forma de sistema distribuido. Por eso implica muchas otras cosas. Pero básicamente lo que va pasando es que vos haces la actualización en un lugar y se tiene que propagar en otras. En todos, claro. Exacto. Todos los usuarios que estén conectados a la aplicación. Los usuarios no, en los nodos. En los nodos de ese sistema. El sistema distribuido tiene distintos nodos. A lo mejor un usuario, el sistema, recuerdo cómo es el sistema, el usuario en una consulta, el sistema te mandó a este nodo, y en otra consulta el sistema te mandó a otro nodo. Y a lo mejor ese otro nodo no se llegó a actualizar todavía. Todo depende de la cantidad de nodos que tengas y demás. Es un poco más complejo que todo esto. Tiene que ver con temas más físicos. Okay. Por ahora estamos viendo más temas de diseño. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Si no me preguntas, entonces nos vemos el jueves. Será hasta el jueves. Bueno, gracias. Sí. Hasta el jueves. Dale, buenísimo. Sí. Profe. El jueves. ¿Alguien quería hacer una pregunta? ¿Marcos quería hacer una pregunta? No, le re al botón. Ok. Gracias. Bueno, chao, buenas noches. Nos vemos el jueves. Chao. Igualmente. Chao.